están, hermanos? Dios los bendiga. Amén. De verdad que para nosotros es un privilegio, una bendición estar hoy aquí. Sirviendo al Señor, y como oraba Enrique, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de toda nuestra infidelidad, el Señor siempre se mantiene fiel en nuestras vidas y permite que la obra que Él destinó para que nosotros cumpliésemos sea cumplida en su nombre. Y le damos gracias hoy a mi esposa, a mi mamá también, que está aquí hoy acompañándonos, por la oportunidad de estar aquí reunidos. Y quisiera, antes de empezar, que ahí donde estamos cerráramos nuestros ojos y oráramos al Señor diciéndole: Señor, gracias, Padre, por la oportunidad maravillosa que tú nos regalas hoy de congregarnos para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, por tu misericordia, que seas tú, a pesar de mí, hablando, Señor, que mi humanidad no se interponga, Señor, en la predicación de tu palabra, y que quites, como decía mi hermano Enrique, cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier prejuicio que tengamos que nos impida recibir con alegría en este día, tu día, Señor, tu palabra, y poder entenderla y hacerla nuestra, Señor. Te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Déjame que yo me gusta poner mi tiempo aquí. ¿Cuántas cosas desconocemos? Muchas veces por nuestra falta de entendimiento nos perdemos de muchas cosas extraordinarias. Como por ejemplo, para muchos la computadora es una herramienta con la que se pueden hacer muchas cosas, pero para otros, por su desconocimiento o el desconocimiento de su funcionamiento, solo pueden utilizarla como una máquina de escribir. Así somos nosotros, lo decía Enrique en su oración. Yo creo que leyó la prédica escondida. Ignoramos tanto sobre Dios y todas las bendiciones que Él tiene y que Él nos ha dado y que tenemos disponible, que vivimos vidas tristes y vivimos vidas sin esperanza. Estos versos que estudiaremos hoy en Efesios 1, capítulo 1, versículos del 15 al 23, una serie que hemos estado haciendo en la iglesia, y tiene como finalidad enseñarnos principios sumamente importantes acerca de la relación con Dios y la salvación tan grande que hemos recibido, los que hemos creído y lo hemos hecho en nuestro Señor y Salvador. Pero demasiados creyentes, como decía Enrique, por eso les digo que creo que leyó la prédica escondida, no conocemos como deberíamos o no creemos completamente en las riquezas espirituales que Dios ha depositado en nuestra vida a través de Jesucristo. Somos como William Randolph, un antiguo dueño de un periódico, un hombre muy adinerado que invirtió una fortuna grandísima coleccionando tesoros de todo el mundo. Un día este señor leyó sobre unas piezas valiosas y las quiso poseer para su colección. Así que envió a su agente por todo el mundo a buscarlas. Después de meses de implacable búsqueda, el agente llamó a su jefe para decirle que al fin había encontrado los tesoros. Estaban guardados en el almacén del señor William. Él había estado buscando tesoros que ya eran suyos. Si tan solo se hubiese detenido y hubiese revisado la lista de sus tesoros, se habría dado cuenta que siempre fueron suyos. Por eso Dios desea que los conozcamos. Por eso inspiró a Pablo a escribirle a los Efesios, y por ende también a nosotros, para que comprendamos la gran riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Y es muy interesante observar que Pablo, en esta oración que vamos a ver hoy, no pide cosas materiales. Su enfoque está en lo espiritual y en el verdadero carácter que tiene que tener aquel que dice que es cristiano, aquel que dice que entregó su vida al Señor.
Y la razón es que él no le pide a Dios cosas que ellos no tienen, sino que les dice, le pide, ora, para que Dios les muestre lo que ellos ya tienen, lo que nosotros ya tenemos. Hoy estudiaremos esta hermosa oración y veremos 4 peticiones que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al Señor por los Efesios. Y se las voy a nombrar. La primera es que conozcan a Dios. Su primera petición está en el versículo 17. La segunda petición es que conozcan el llamamiento de Dios. Versículo 18, la primera parte. La tercera, que conozcan las riquezas de Dios. Eso está en el versículo 18, la segunda parte, la parte B. Y la cuarta es que conozcan el poder de Dios. Efesios 1, del 19 al 23. Y quiero invitarlos a que juntos leamos Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Quien no tenga Biblia, puede levantar su mano y los servidores se la hacen llegar. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es inmerecido para nosotros poder leerla, Señor. Pero gracias porque tus misericordias se renuevan para nosotros todos los días. Y gracias a ese gran amor y tu gran bondad, Señor, tú decidiste revelarte a nuestras vidas a través de tu palabra. Te pido que hoy, Señor, impactes nuestros corazones y podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta prédica tendrá por nombre Nuestra verdadera riqueza, Cristo. Y antes de profundizar en estos 4 puntos que les mencioné anteriormente, veremos primero los versículos 15 al 16, que nos da una introducción para que podamos entrar a estos otros 4 puntos. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo empieza elogiando a esta iglesia porque se ha enterado de ellos. Haber oído de su fe y su amor, ese que dice, habiendo oído de vuestra fe, no significa necesariamente que Pablo no los conoce, como algunas posturas sugieren que esta carta no es dirigida a Efesios. Pablo no podía enterarse personalmente de esto porque mientras estaba escribiendo Efesios, estaba preso. La iglesia de Éfeso está creciendo espiritualmente en cada área de su caminar cristiano, y eso es lo que motiva a Pablo a orar. Se alegra de enterarse que está dando un buen fruto la siembra en sus hermanos de Éfeso. No sabemos exactamente quién fue el que le llevó esta notificación a Pablo. Como les dije, Pablo estaba preso, no se enteró personalmente de esto, pero posiblemente fue Epafras, quien en su viaje a Colosa, a Roma, tenía que pasar por Éfeso, y puede haber recabado toda la información necesaria durante su estancia ahí
Pero lo importante a resaltar son las cualidades por las que Pablo da gracias a Dios en estos versos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí Pablo nombra dos de las tres marcas que caracterizan al creyente, como lo muestra Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, Pablo ha oído acerca de los efesios, ha oído que ellos se destacan precisamente por la fe en el Señor Jesús y el amor fraternal, es decir, que ponen en práctica el amor vertical y el amor horizontal. Que esta es la verdadera evidencia de la obra de Dios en nosotros. No es solo cuando decimos que amamos a Dios, sino cuando amamos a los demás, que podemos demostrar que verdaderamente amamos a Dios, como dice Juan 13:35. ¿Qué dice? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y esta fe en el Señor Jesús de la que habla este verso, es la fe que da inicio a la vida cristiana. Cuando una persona decide creer en el Evangelio, confía en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y rinde su vida delante de Él. Es decir, que está hablando que ellos tienen una fe verdadera, porque es una fe en Jesús. Y esto me llamó bastante la atención, porque esta iglesia de Éfeso es la misma iglesia donde algunos años más tarde Pablo tiene que enviar a Timoteo a combatir la falsa doctrina. Pablo escribe esta carta a los Efesios posiblemente alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. Y en esta carta vemos que Pablo elogia a esta iglesia por su fe y por su amor. Esto indica que en este momento que Pablo está escribiendo esta carta, la iglesia tenía una reputación de ser sólida en la fe. Pero luego, unos años después, entre el año 64 o 65 después de Cristo, unos 4 años más tarde aproximadamente, Pablo le escribe a Timoteo porque la situación de esa misma iglesia había cambiado. En Primera de Timoteo no lo vamos a buscar, pero si anotan, lo pueden anotar y lo leen después. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 7, Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina y para enfrentarse a falsas enseñanzas, genealogías interminables y debates inútiles que estaban destruyendo a la iglesia. Y esto nos muestra que esta iglesia que había comenzado a enfrentar problemas internos, problemas importantes relacionados con la doctrina. Surge entonces la pregunta: ¿se había desviado la iglesia de Éfeso? Es importante aclarar que no toda la iglesia se había apartado de la fe, pero sí que estas doctrinas desviadas habían corrompido a algunos líderes y miembros importantes, lo que representaba una amenaza seria para la salud de la congregación. Y esto debe ser una alerta importante para todos nosotros en la iglesia, para la iglesia de Cristo. Debemos estar siempre atentos, la iglesia debe estar atenta a cualquier cosa, así sea pequeña, que vaya en contra de la verdad, en contra del único evangelio de Cristo. Porque hay un solo evangelio, uno solo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Pablo, hablando, dice: estoy maravillado, estoy sorprendido que ya tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No es que hay otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto fue lo que sucedió en Éfeso. Por eso hay este cambio de fieles a la advertencia contra los falsos maestros en Primera y Segunda de Timoteo. Y este es el desafío, hermanos, constante que enfrentamos todas las iglesias
en todos los tiempos. La iglesia de Éfeso, la iglesia Comunidades Cristianas de Venezuela, la iglesia Altares de Adoración de San Diego, la iglesia de Cristo. Es por eso, hermanos, que necesitamos estudiar su palabra, mantenernos siempre en una búsqueda permanente de Dios, porque aunque podamos ser una iglesia madura como la de Éfeso, las amenazas doctrinales internas existen y siempre van a surgir. Y si no estamos firmes en la palabra y nos creemos sabios en nuestra propia prudencia, podemos estar seguros que le vamos a fallar al Señor. Como lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque cuando nos confiamos, cuando creemos que somos competentes en nuestras propias fuerzas, entonces nos descuidamos, nos separamos de la fuente de sabiduría. Debemos entender lo que somos, como lo dijo Enrique al principio. Tenemos un corazón pecaminoso a pesar de haber sido regenerados por Cristo. Es engañoso y no podemos conocerlo, como decía el profeta. Por eso necesitamos vincularnos, relacionarnos íntimamente con Dios a través del estudio de su palabra y de la oración, entendiendo que separados de Él, nada podemos hacer. Que lo necesitamos, que necesitamos pedirle todos los días que nos haga humildes, que nos haga mansos y que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar por la manera que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y eso solo lo logramos estudiándola y por el poder del Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé humildad, nos dé madurez para exhortar a los demás, pero también para recibir de buena gana la exhortación y así podamos entre todos cuidar y mantener la verdad en la iglesia. Porque ¿saben lo que pasa generalmente? Que le dejan ese muerto a los pastores. Y la responsabilidad de que la iglesia permanezca en la verdad es del cuerpo de Cristo. Es verdad que a los pastores se les va a pedir cuenta mayor porque hay de aquel que quiere enseñar, ¿verdad, pastor? Pero todos somos responsables, hermano. Y ese es el llamado hermoso que encontramos aquí cuando estudiamos estos dos primeros versos. Por eso es que necesitamos todo esto, que estos 4 puntos que vamos a ver, por lo que Pablo ora. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer el llamado de Dios, necesitamos conocer realmente cuál es nuestra riqueza en Cristo y conocer su poder para no desviarnos y poder mantenernos firmes y enfocados en las cosas que Dios quiere que nos mantengamos. Amén. Vamos a ver entonces el primer punto que está en el versículo 17. Dice: para el que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, vamos a decir aquí, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es el conocimiento más grande que cualquiera puede tener. El ateo afirma que no hay un Dios. El agnóstico dice que sí, que hay algo por ahí, pero no lo podemos conocer. Pero Pablo nos muestra que en la persona de Jesucristo está Dios y lo podemos conocer. Cuando vemos Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 32 y 31, lo vamos a leer, anótenlo. Dios nos muestra las consecuencias del hombre, de la humanidad, por ignorarlo. Nos muestra qué es lo que nos ha llevado, qué es lo que ha llevado a la humanidad a la corrupción y a la condenación. Hay una lista de cosas ahí terribles. Y todo se resume, todo comienza en la falta de disposición del hombre de conocer a Dios como su creador, como su sustentador, como su salvador. El creyente debe crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque conocer a Dios personalmente es salvación. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero luego de que sabemos esto, lo básico, lo necesario para salvarnos, Dios espera que ese crecimiento del conocimiento aumente. Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es suficiente conocer a Dios solamente como nuestro Salvador. Necesitamos conocerlo como Padre, como amigo, como guía, y cuanto mejor lo conozcamos, más satisfactoria será nuestra vida aquí en la tierra. ¿Y saben por qué nuestra vida está como está? ¿Saben por qué nuestra vida está como está? Porque no conocemos a Dios, hermano. Porque no confiamos en Él. Enrique, ¿no está, brother? De verdad, les confieso que hoy estaba muy nervioso. Muy nervioso. No solo por estar predicando aquí por primera vez, sino porque le tengo temor a Dios. Y siempre me da temor predicar su palabra, porque sé que no me la sé toda. Pero cuando Enrique oró hoy, de verdad dije: Señor, tú me trajiste. De verdad. Y así lo hace el Señor. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. ¿Qué diferencia hay entre la oración de Pablo con las oraciones que nosotros muchas veces hacemos? ¿Sí o no? O con la oración que vemos ahora en este montón de iglesias modernas, ¿sí? Donde la preocupación de los creyentes de hoy es la salud física, su situación laboral y su bienestar general. Pero raras veces vemos una verdadera preocupación, una oración centrada y enfocada en las necesidades espirituales. Es por eso que esta primera petición señala verdades valiosas para el creyente que Él quiere que nosotros atesoremos. Porque nos permite ver que conocer a Dios es importante, es valioso. Que no es como algunos dicen, que la letra mata, que estudiar mucho es malo, malinterpretando 2 Corintios 3:6b, porque es la segunda parte del versículo, lo que recitan cuando citan esa frase, ese verso. Y no vamos a profundizar mucho en este verso, porque tendríamos que extendernos mucho explicando sobre el pacto de obra, el pacto de gracia. Pero cuando leemos ese versículo 6 completo, inicia diciendo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. A lo que se refiere este verso, cuando habla de que la letra mata, se refiere al viejo pacto, se refiere a la ley. La ley no salva, la ley nos muestra lo pecadores y condenados que estamos cada uno de nosotros. Mientras que el Espíritu, el nuevo pacto que sale en el versículo, bueno, ese nuevo pacto que dice ese verso, es un nuevo pacto inaugurado por el Señor Jesucristo que nos salva de la muerte eterna. Entonces es importante, ahí dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese es el pacto de la gracia, el pacto del Espíritu, el que nos salva. Y es importante entender que tal afirmación, hay que dejar fluir al Espíritu porque la letra mata, es una total herejía. Y ha sido inspirada por el mismo enemigo de Dios para que la gente se centre en experiencias espirituales y no en la búsqueda de conocer quién es Dios realmente y qué espera de nosotros. ¿Saben qué es lo que mata? No vivir la vida cristiana, no vivir la palabra. Eso sí mata. Pero no es estudiarla y conocerla.
Eso demuestra de cada uno de nosotros el deseo que tenemos de amar a Dios. Y en esto conocerán también, hay un verso, si me aman, que si me buscan a mí. Si guardan mis palabras. Gracias, tío. Que está mi tío. La única forma de conocer a Dios verdaderamente, hermano, la verdadera conversión viene cuando conocemos a Dios. Cuando confiamos verdaderamente en Él por lo que Él es. Porque muchas veces nos hacemos una idea de un Dios que no es y creemos que estamos confiando en Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Yo creo en Dios. Y cuando ves, sabes que ese no es el Dios que tú crees, el Dios que la Biblia te dice. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Caminar con Dios, hermanos, por el resto de nuestras vidas requiere que sigamos alimentándonos constantemente de su conocimiento, y ese conocimiento lo podemos adquirir únicamente a través de la palabra de Dios. Es la única forma que podemos vivir la vida cristiana agradando a Dios. Romanos 12:2 nos dice algo importante también. Nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, esto lo aprendí yo aquí en esta iglesia, significa metamorfosis. Es decir, un cambio total. Como cuando vemos la oruga que se convierte en una mariposa. ¿En qué se parece? En nada. ¿Y cómo somos transformados? ¿Cómo sucede en nosotros esta metamorfosis? Porque a veces creemos que esa metamorfosis es mágica. Creí en Cristo y me transformé en una nueva persona. Sucede, como dice, transformados por medio, ese es el vehículo, por medio de la renovación, el cambio de nuestro entendimiento. ¿Qué significa? Significa sustituir todas esas ideas egocéntricas, todos esos deseos carnales y los valores mundanos que hemos construido cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Y reemplazarlos con esa voluntad de Dios que está expresa en su palabra. Amén. Los 66 libros de la Biblia son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Esta es nuestra tarea de toda la vida, hermano. Entender el mensaje de Dios, lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra, y dejar que esa verdad nos domine, que esa verdad nos posea, que esa verdad nos controle a través del Espíritu Santo que vive y mora en nuestros corazones. Pero el problema es que nos gusta nuestra forma de pensar y cómo razonamos. Nos duele demasiado dejar de hacer las cosas a nuestra manera. Porque si no nos doliera, si fuese fácil, luego de que recibimos al Señor en nuestro corazón, listo, ya viviríamos la vida. ¿Y quién de los que está aquí puede levantar la mano y decir que vive como Dios quiere que viva? Hay cosas, por supuesto, en las que se nos hace mucho más fácil ceder y hacer la voluntad de Dios, pero hay otras que cuánto nos cuestan. Muy bien cuando mi hermano Chuy, llegué aquí de niño a los 8 años y sigo lidiando cosas desde los 8 años hasta hoy. Y me duelen todos los días y me arrepiento todos los días por ello. Pero hay cosas que cuánto cuestan, hermano. Por esto debemos aprovechar todas las oportunidades que tenemos de leer, de escuchar, de estudiar, de ser enseñado, de memorizar, de meditar profundamente y obedecer la palabra de Dios
para poder verdaderamente ser llenos de su palabra y podamos conocer a Dios y entonces podamos vivir como Él quiere que vivamos. Entonces este primer punto nos manda a estudiar su palabra y buscar con toda nuestra fuerza conocer a Dios, porque como lo hemos visto, solo en Él hay vida. Y si conocemos la verdad, seremos libres de la esclavitud del pecado. Solo así seremos libres de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Veremos entonces ahora el segundo punto. Que conozcamos el llamamiento de Dios. Pablo está orando ahora para que todos conozcamos ese llamado de Dios. Versículo 18, la primera parte, del versículo, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él, Dios, los ha llamado. La palabra llamado es un término importantísimo en el vocabulario cristiano, porque la palabra iglesia en el griego significa llamados fuera, eclesia. Es decir, que los que decimos que somos cristianos estamos llamados a salir del sistema del mundo y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 17:16. ¿Qué dijo? Ellos no son del mundo. ¿Cómo qué? Como tampoco yo soy del mundo. Pablo nunca se cansó de testificar que Dios lo había llamado por su gracia y le recordaba constantemente a Timoteo que el creyente tiene un llamamiento santo. Está en 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes, en los tiempos de los siglos. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Es Él que nos ha llamado. Dios nos llama por su gracia y no por algún mérito que nosotros podamos tener. Lo dice el verso. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Entonces Dios quiere que comprendamos cuál es la esperanza que tenemos como resultado de este llamado, de este llamamiento. Porque algunos llamados no ofrecen esperanza. Porque o son llamamientos falsos o no son llamados hechos por Dios, que es lo mismo. Cuando nos llaman a la fiesta, a la vida descontrolada, a la desobediencia, al desacato, inclusive cuando nos llaman a la vida próspera, a una vida sin problemas, son llamados que no producen ninguna esperanza. Pero el llamamiento que tenemos en Cristo Jesús nos asegura un futuro firme y sólido en Él. Juan 11:25. Jesús hablando, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el llamado? A creer en Él. ¿Y cuál es la esperanza? Que aunque esté muerto, vivirá. Debemos entender que esta palabra esperanza no es como la usamos nosotros. Espero que así sea, ¿verdad? Espero que haya luz en la casa. Yo creo que eso nos pasa a todos ahorita. Como si fuese algo incierto. O como cuando un niño desea un muñeco o una bicicleta como regalo de Navidad. Espero que mi papá me compre. La palabra esperanza significa confianza. Algo que es seguro para nosotros. Y la esperanza del creyente es, por supuesto, la vida eterna juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14 nos muestra un poco esto. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, hablando de los que se han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, como los que no saben para dónde fueron. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios en Jesús a los que durmieron en Él.
Cuando estábamos perdidos nos encontrábamos sin esperanza, pero en Jesucristo tenemos una esperanza viva y un nuevo ánimo que Él nos da en Él, en su palabra, día tras día. Un día un pastor y un siervo de la iglesia salieron a evangelizar y llegaron a una casa hermosa en una urbanización muy lujosa, rodeada de un jardín impresionante. En la entrada de la casa habían 2 carros costosísimos y a través de una ventana panorámica los hombres vieron al dueño de la casa, de los carros y de todo, por supuesto, acostado en un sillón viendo televisión en una pantalla gigante. Y el siervo le dice al pastor: ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos ofrecerle que él ya no tenga? Así somos nosotros muchas veces. Confundimos la verdadera riqueza. ¿Saben cuántas personas adineradas viven un infierno en su casa? Todos los días. ¿Sí o no? Pensamos que alguien con recursos es exitoso, que alcanzó el éxito. Y no es exitoso, solamente tuvo éxito en un área. Pero lo demás, su familia, su alma. Salomón, la persona más adinerada que ha pisado la tierra, terminó su vida con la siguiente conclusión en Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Éfeso era una ciudad muy rica, muy rica. Ellos presumían, en Hechos se ve un problemón que se arma entre las personas de Éfeso con Pablo, porque estaban predicando y lo que quisieron era hacerle alarde de... Ellos tenían un templo a la diosa Diana, una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Y dónde está Éfeso ahorita? ¿Dónde están todos los efesios que no creyeron en Cristo? Pero ¿dónde están los creyentes que una vez vivieron ahí? ¿Dónde están ahora? En el cielo, con el Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, hermano. Eso es lo verdaderamente valioso. El hecho de que un día veremos a Cristo, seremos como Él, debe motivarnos a vivir como Cristo vivió. Amén, amén. Esa primera parte de ese verso habla o usa la frase alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice esto porque nuestros ojos están ciegos. Aunque hayamos recibido al Señor, todavía siguen ciegos porque nosotros no queremos ver. El hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, son locura. Y no pueden entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, una de las finalidades de la obra salvífica de Cristo, de Jesús en la cruz, es que esa ceguera que tenemos nosotros sea sanada. Porque impide que el hombre reciba el Evangelio y viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo entonces ora para que con ojos abiertos, despiertos, con el entendimiento renovado por Dios, ya no teniendo un entendimiento muerto, sino uno vivo por su misericordia, podamos entonces saber cuál es esa esperanza a la que nos llama el Señor Jesús. Amén. Si nuestros ojos no son abiertos, si nuestros ojos no son iluminados, jamás podremos entender qué es lo que somos verdaderamente en Cristo. Y mucho menos podemos entender lo que Él quiere y espera de nosotros. Si usted está aquí hoy y no entiende nada de esto que estamos hablando, no lo conoce, si no sabe nada sobre esta esperanza, es necesario que abra su corazón y lo busque. Le pida perdón por sus pecados y reconozca cuán perdido está y cuán necesitado está de Él. Cuán necesitado está de ser salvado para que pueda vivir y experimentar la vida abundante que Dios quiere darle. Para eso murió Cristo en la cruz. Dios envió a su Hijo para que se sacrificara por nosotros. No solamente para mostrarnos lo amoroso y misericordioso que es, sino que hizo ese sacrificio para que podamos ser herederos de todas las bendiciones que Él tiene disponibles para los que le siguen.
Pero esto solo es para sus hijos, para los que creen en Él. Dios está ahí llamándolo siempre. No se resiste a la voz de Dios. Pero si ya hemos sido redimidos y aún no vivimos como llamados con la esperanza y nuestra mira puesta en el Señor, necesitamos pedirle igualmente que ilumine nuestros ojos, que ilumine nuestro entendimiento, para que podamos ver realmente y entender lo que Él quiere de nosotros. Dios es quien nos ilumina. Es quien ilumina nuestro entendimiento a través de su Espíritu Santo para que podamos comprender, conocer y entender la esperanza a la que fuimos llamados. Debemos anhelar esto, hermanos, y pedírselo al Señor. Pasamos al tercer punto, que habla de que conozcamos en la oración de Pablo, que conozcamos la riqueza de Dios. Versículo 18, la segunda parte, después de la coma. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Este versículo es hermoso, hermano. La riqueza de su gloria, herencia entre los santos. Este verso no está hablando de la herencia que recibimos y que recibiremos de Dios, porque ya eso lo habló Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 8. Cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ya él habló de la riqueza. Este verso está mostrándonos otro aspecto. Este verso nos muestra que para Dios, nosotros somos un tesoro para Él. Esto demuestra su gran amor y la medida en que Él nos ama. Dios nos ha colocado en su creación para mostrarle al cosmos su riqueza. Y por supuesto, como decía mi hermano Enrique. Gracias, Enrique, bro. Cuando conocemos nuestra pobreza espiritual, preguntamos, ¿cómo Dios puede encontrar un tesoro en un hijo como yo? ¿Cómo Dios puede pensar de mí como un tesoro? Y es ahí donde está lo maravilloso de este punto. Dios no nos ve a nosotros con los ojos ciegos y vendados con lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos, ni con los ojos con los que nosotros vemos a nuestros hermanos. Dios nos ve a través de su misericordia. Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y a través de ese sacrificio nos ve valiosos en Él. Nos hace valiosos en Él. A través de la justificación, a través de la adopción. Y surge una pregunta. Si Dios nos ve así, ¿cómo vemos nosotros a nuestros hermanos? Estamos raspados todos. Si Dios, que es santo, nos ama así, nos ve así, nosotros debemos estimar a los demás con esta misma humildad, misericordia y el mismo amor con el que Dios nos ve a nosotros. Amén. Nosotros no somos más que Dios. Por lo tanto, no somos más que nadie. Estimando ustedes a los demás como superiores a vosotros mismos. Es por eso que es tan necesario conocer a Dios y que sea iluminado nuestro entendimiento, para que podamos, como dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros no somos hacedores de la palabra, ¿saben qué estamos haciendo? Respóndase usted mismo. Esta es la única forma que podemos vivir en el entendimiento de la verdad de Dios. Y esa verdad impacte de manera tan profunda en nuestras vidas que ya no podamos seguir viviendo igual. Y la santificación que Dios nos ha prometido sea verdaderamente efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, a enfocarnos en Él, que nos ayude a entender cuánto nos ama y cómo nos ve, para que podamos ser testimonios de Él y vivir la vida que Él quiere que vivamos, vidas que lo glorifiquen.
Y vamos con el último punto, que Pablo ora por nosotros para que conozcamos el poder de Dios. Versículos del 19 al 23. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para todos nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al Dios mostrarse a nosotros, nos permite conocernos y nos da la salvación. Al prometernos un futuro, una esperanza en Él, ha fortalecido nuestra confianza. Al hacernos su herencia, Dios nos muestra su amor. Y ahora, nosotros los creyentes necesitamos conocer y experimentar el poder de Dios. Muchos malinterpretan Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Asumen que ese poder es la capacidad de hacer milagros, de lograr cosas. Pero si seguimos leyendo el verso, por eso es importante siempre el contexto de los versos, ¿qué dice? Para que sean, vamos a leerlo desde atrás. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder que nos ofrece el Señor, por supuesto, en Él es pleno y total, pero en nosotros se refiere a la transformación de nuestra alma, de nuestra mente, para que podamos vivir para Él y ser testigos fieles hasta lo último de la tierra. Necesitamos su poder porque somos demasiado débiles. Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es fuerte, es débil. Dios quiere que sepamos cuán grande es su poder y que ese poder está disponible para los que creemos en Él. Los cristianos debemos saber que servimos y amamos a un Dios de poder que muestra su fuerza y su valor a nosotros. Pero muchos no conocemos este poder o lo vemos desde lejos. Decía Spurgeon: el mismo poder que resucitó a Cristo está esperando para resucitar al pecador de su pecado y darle nueva vida en él. Pablo afirma que Dios mostró su gran amor en el acto de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Porque el sacrificio sin la resurrección lo podía hacer cualquiera. Cualquiera podía morir por los pecados de la humanidad. Pero no cualquiera podía llevarle ese sacrificio al Padre y fuese aceptado porque vivió una vida perfecta y su sacrificio fue aceptado por Dios como perfecto. Y como consecuencia de que fue aceptado por Dios, resucita. Por eso Pablo señala este hecho como el eje central del Evangelio. Recuerdo siempre, desde que soy pequeño, una frase elocuente de Chucho. No quería dejar de nombrarlo hoy. Chuchito, Jesús San Pedro, que decía: si Cristo no hubiese resucitado, entonces estuviésemos jugando carrito. Y es así. Por la resurrección, Cristo es exaltado a un lugar de honor y poder como partícipe del trono de Dios. Y sentándole a su diestra, dice el verso, en los lugares celestiales, Cristo está reinando en el cielo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Cristo está más arriba que cualquiera, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y nombre que sea nombrado, no solo en este tiempo, sino en el venidero.
Todo ha sido sujetado bajo el dominio de Cristo por la eternidad. Ese es el poder que tiene Dios. Ese es el poder que tiene Cristo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y complementando esta idea nos dice que sometió todas esas cosas, todo ese poder, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Todas las cosas están bajo sus pies, es decir, que Jesús es la cabeza sobre todas las cosas, incluida la iglesia. Y debemos entender esta metáfora, porque imagínense lo profundo que es entender el poder de Dios, que Cristo tuvo que hacerlo, hablándonos de un cuerpo, para que lo pudiésemos entender, porque si no, no íbamos a poder jamás entender cómo era su soberanía, cómo era su poder. La cabeza de cualquier organismo, ¿qué hace? Controla todo y es quien coordina a todo el cuerpo. Y debemos entender que Cristo como cabeza gobierna y coordina la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, como lo dice el versículo que sigue, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo no es quien coordina las cosas, ni el que dirige las cosas. El cuerpo responde a las órdenes de su cabeza. Por lo tanto, el reino de Cristo se ejerce por medio de cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, a través de su iglesia, la cual es la expresión de Dios en este mundo. ¡Qué gran responsabilidad tenemos! Por eso es tan importante la unidad, hermanos, de la iglesia. La unidad como un cuerpo compuesto de varios miembros, diferentes miembros, pero cada uno cooperando armoniosamente como uno solo con la misma cabeza. Nosotros no vemos nuestro cuerpo separado a pesar de estar formado por una cantidad de partes que son diferentes, totalmente diferentes. Así debemos ver la verdadera iglesia de Cristo. Cristo llena abundantemente todas las necesidades espirituales de la iglesia. Y esta relación que existe entre cabeza y el cuerpo nos muestra nuestra necesidad de mantenernos unidos a la cabeza para poder existir, y muestra cómo el cuerpo es usado para lograr los propósitos de su cabeza, que es Dios. Estos versos nos quieren mostrar la grandeza de Dios, que es poderoso para salvarnos y rescatarnos de la muerte eterna. ¿Qué cosa puede haber más grande que esta para nosotros? Ese poder de nuestro Dios, que es soberano, que es omnipotente, que es omnisciente, que es todopoderoso, está disponible en la vida de cada creyente para que podamos vivir y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué riqueza entonces encontramos en todo esto? Como se titula la prédica. Filipenses 4:13. Todo, vamos a decirlo todo. Todo Cristo que me fortalece. Dentro de nosotros vive quien tiene el poder más grande del universo. Y nos ha prometido esto, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El mismo que levantó a Jesús de la muerte, ese poder está disponible para hacernos parecidos a Él, porque Cristo, el Espíritu Santo y Dios vive en nosotros. Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, porque mora en ustedes. Luego de haber visto todo esto, entonces podemos responder la pregunta: ¿dónde está nuestra verdadera riqueza? Nuestra verdadera riqueza está en conocer a Dios, en tener una relación estrecha con Él, saber qué espera de nosotros, entender cómo piensa. Y eso solo lo logramos a través
del estudio de su palabra por el Espíritu Santo que nos muestra y nos revela su verdad. Solo así podrá ser alumbrado nuestro entendimiento y podemos conocer su llamamiento y experimentaremos la esperanza que nos promete juntamente con Él desde ahora hasta la eternidad. Nuestra verdadera riqueza es saber que Dios nos ama tanto, que somos su tesoro, que somos tan valiosos para Él que entregó a su Hijo para que pudiéramos vivir eternamente con Él. Y por último, somos ricos porque Dios vive en nosotros y todas las promesas espirituales que nos ha prometido las cumplirá. Hermanos, por eso Pablo podía decir en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque Pablo entendía que su riqueza no estaba ni en los bienes que poseía ni en lo que vivía, sino en Cristo Jesús y todo lo que Dios ya le había dado. No busquemos lo que pensamos que nos falta, veamos todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por que tenemos la maravillosa oportunidad de exponerla libremente, Señor. Te agradecemos, Señor, infinitamente tu bondad y tu misericordia, Señor. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí en este día que no te conoce, Señor, que abra sus ojos, que alumbre su entendimiento con tu amor, con tu misericordia, Señor. Así como lo hiciste con nosotros un día, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Sé tú, Señor, mostrándote a Él y que Él pueda abrir su corazón, recibirte, Señor, aceptarte como su suficiente Señor y Salvador, Señor, y pueda clamar a viva voz, confesar con su boca que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador y vivir la vida que tú quieres que Él viva, Señor. Y te pido por todos, Señor, los que una vez ya te entregamos nuestra vida, Señor, para que nos perdones, Padre. Para que nos perdones porque nuestra mirada no está donde debe estar, Señor. Porque nos dejamos llevar constantemente, Señor, por nuestros deseos, Padre, pecaminosos. Ayúdanos, guíanos, muévenos, fortalécenos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en ella, Señor. No nos permitas seguir iguales, Señor. Ayúdanos a ser testimonio vivo de que tú reinas y tú vives en nuestras vidas, Señor. Te entregamos todo esto en tus manos y que todo sea para tu gloria, Señor, y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.